Hola a todo el mundo, buenos días, mi nombre es David Escos, bienvenidos a mi canal, al curso de Relatividad General en aproximadamente 20 minutos. Y ya estamos en la lección 20, donde vamos a aplicar la ecuación geodésica a la gravitación newtoniana. Si os interesan este tipo de cursos, os invito a suscribiros a mi canal y así recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección. ¿Por qué esta lección, después de todo lo que hemos visto hasta el momento? Pues bueno, esta va a ser una lección relativamente sencilla, pero nos va a enseñar varias cosas. En primer lugar, vamos a aprender a aplicar la ecuación geodésica que hemos derivado en las últimas lecciones y que parecía tan complicada, pues vamos a aprender a utilizarla en una situación simple, más sencilla en comparación con otros problemas de relatividad general. Esto nos va a permitir también el ejercitar el cálculo de los símbolos de Christoffel de nuevo con un ejemplo lo más sencillo posible y que después nos permita dar ese salto hacia la relatividad general pura y dura. También esta lección tiene como objetivo el demostrar que si interpretamos a la fuerza gravitatoria como una geometría y la analizamos en términos geométricos, esta geometría nos va a sustituir al concepto de fuerza clásica tan característico de la física newtoniana y de lo que tanto hemos hablado en las primeras lecciones de este curso de relatividad general. Muy bien, como ya vimos en el curso de relatividad especial que tengo disponible en mi canal, para aquellos de vosotros que seáis nuevos os dejaré un enlace al final de la presentación, ya vimos que la relatividad especial consigue simular la gravedad obteniendo una métrica del espacio-tiempo. Aquí tenemos la Tierra y aplicando el movimiento hiperbólico característico de la relatividad especial, conseguimos derivar una métrica, una distancia cuadrática de puntos del espacio-tiempo, de esta forma, donde la coordenada tiempo-tiempo que tenemos aquí, la coordenada cuadrática, está modificada por este término, menos 1 menos 2mg, c cuadrado r, y todo esto evidentemente multiplicado por c cuadrado, más una coordenada radial, y lo hicimos por simplificar, entonces no consideramos otras coordenadas angulares, ¿no? Pero logramos derivar una métrica que nos define la estructura de un espacio-tiempo, como ya vimos en aquella lección de relatividad especial, os dejaré el enlace al final de esta presentación, y esto implica, como vosotros sabéis si habéis seguido este curso y el curso de relatividad especial, que la métrica del espacio-tiempo es la suma cuadrática de las coordenadas multiplicadas por los componentes del tensor métrico que nos define el espacio-tiempo en este caso. Así que el componente tiempo-tiempo, 0, 0 del tensor métrico, correspondería a todo esto de aquí. Mientras que el componente radio-radio, o 1, 1 del tensor métrico, en este caso sería 1. A partir de esa métrica, Einstein logró derivar lo que sería una de las primeras expresiones de sus ecuaciones de campo gravitatorio, donde están basadas, como ya sabéis, en dobles derivadas del tensor métrico. Y bueno, pues esto lo equivalió, lo igualó a 8πg c a la cuarta por el tensor de energía y momento, del cual pues ya hemos hablado mucho, ¿no? Pero lo importante es que a partir de la relatividad especial Einstein consiguió aproximarse a algo parecido a la relatividad general. Pero se dio cuenta de que esta ecuación funcionaba localmente y en un modelo newtoniano, como vamos a ver, y comenzó a adentrarse en el mundo de la geometría diferencial, y entonces lo que hizo fue derivar la ecuación geodésica, también a partir de su principio de equivalencia,
y aplicar en un principio lo que vamos a ver hoy, esa métrica de la relatividad especial, y demostrar que con la ecuación geodésica podíamos volver a recuperar la ecuación de gravitación de Newton. Todo esto, la derivación de esa métrica de la gravitación en relatividad especial, la podéis encontrar en esta lección, lección 25, en el curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos. Y también podéis ver la derivación de esas primeras ecuaciones de campo de Einstein en la lección número 7 del curso de relatividad general en 20 minutos, que es el que estáis en estos momentos visualizando. Bueno, pues vamos a estudiar la gravitación, pero desde un punto de vista geométrico, utilizando todos los conceptos que hemos aprendido en las lecciones anteriores. En primer lugar, a partir de la métrica de la relatividad especial que hemos visto, podemos definir el tensor métrico de la gravitación en relatividad especial de esta manera. Este es el componente tiempo-tiempo o 0, 0 del tensor métrico, esta vez he multiplicado por c cuadrado para quitarnos un c cuadrado molesto que tenemos en el denominador aquí. Y después, si veis, el componente radio-radio sería 1 y también me he permitido el lujo de poner los componentes de los ángulos polares y azimutales como un 1, pero realmente estos ni los necesitaríamos, ¿no? Pero lo importante que quiero que veáis es que solo los componentes diagonales del tensor métrico, el 0, 0, el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, tienen valores no cero. El resto son cero. Los componentes mixtos, donde estos índices son diferentes, son cero. Y esto es importante porque nos va a ayudar a simplificar las operaciones. Y también otra cosa muy importante, fijaos, esto de aquí es un número. Esto es una función dependiente del radio. Por lo tanto, cualquier derivada del tensor métrico 1, 1, 2, 2 y 3, 3 nos va a dar 0, porque las derivadas de un número son 0. Sin embargo, esto es una función y, por lo tanto, la derivada de esta función, al menos con respecto al radio, nos va a dar un valor no 0. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lo importante son los componentes con los índices iguales, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, y sobre todo el componente tiempo-tiempo, o 0, 0, que es una función y no un número. Pues vamos a aplicar la ecuación geodésica sobre esta métrica, y la métrica es una estructura de espacio-tiempo. Ya nos estamos desviando del concepto de fuerza. Esta es la ecuación geodésica, que si os acordáis la hemos derivado utilizando dos tipos distintos de aproximaciones, donde tenemos la doble derivada con respecto al tiempo propio de las coordenadas en mu, que es igual a menos el símbolo de Christoffel, y aquí he contraído con dos velocidades propias. La velocidad propia con una contracción en el índice alfa y otra contracción en el índice beta, dejándonos libre el índice mu, que es el que va a parar a nuestra aceleración. Bueno, a lo que sería el equivalente de nuestra aceleración, la doble derivada de una coordenada con respecto al tiempo propio. Vamos a aplicar esta ecuación sobre la métrica de la gravitación newtoniana obtenida en relatividad especial. Todo problema de relatividad general implica calcular todos los símbolos de Christoffel. Y si os acordáis, esta es la fórmula del cálculo de los símbolos de Christoffel. Y aquí tenemos el tensor métrico contravariante con un índice gamma que se va a contraer con los índices gamma que veis aquí. Y después el resto son derivadas del tensor métrico. Si esto es un número, recordad que si estos componentes equivalen a números, las derivadas van a ser 0 y nos vamos a aprovechar de ello. Y luego también nos vamos a aprovechar de otra propiedad. Los componentes del tensor métrico donde gamma sea igual a mu van a ser no 0. Si gamma es diferente de mu,
van a ser 0. Por lo tanto, en estas expresiones solo vamos a poder utilizar aquellos cálculos donde gamma va a ser igual a mu, porque si no, esos símbolos de Christoffel son 0. Vamos a analizar además algunas características de la situación de la gravitación newtoniana en comparación con la relatividad, que nos va a permitir simplificar muchas cosas. Esto, por ejemplo, es un movimiento de gravitación que podemos describir con física newtoniana. ¿Por qué? Porque las velocidades de traslación de la Tierra alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra son velocidades no relativistas, muy bajitas en comparación a la velocidad de la luz. Y esa es una propiedad de la que nos vamos a aprovechar. Fijaos, las velocidades propias de un objeto que esté bajo la gravitación newtoniana son las siguientes. Esta es la velocidad propia en la coordenada tiempo. Y hemos decidido expresarla de esta manera, como el diferencial del tiempo de coordenada entre el diferencial del tiempo propio. Es la definición de la velocidad propia en la coordenada tiempo. Si no sabéis de lo que hablo, os aconsejo ver el curso de relatividad especial, donde se explica todo muy bien. Esta es la velocidad propia en el resto de coordenadas. Si m es igual a 1 o a x, sería la velocidad en la coordenada x. Si m es igual a 2, sería la velocidad en la coordenada y. Si m es igual a 3, sería la velocidad en la coordenada z. En este caso, he decidido representar las velocidades propias dividiendo por c las velocidades propias en las coordenadas espaciales y aquí sin multiplicar por c la velocidad propia en la coordenada temporal. Normalmente muchas veces se suele dar la velocidad propia en la coordenada temporal como c dt d tau y las velocidades propias en las coordenadas sin este c de aquí, sino que el cambio en cada coordenada con respecto al cambio en el tiempo propio. Da igual, son maneras complementarias de representarlo. He decidido representarlo de esta manera porque va a ser mucho más fácil explicar por qué vamos a simplificar el cálculo de las geodésicas como lo vamos a hacer ahora. Fijaos, si consideramos esta expresión, como estamos viajando a velocidades no relativistas, el tiempo de coordenada va a ser aproximadamente igual al tiempo propio, porque el factor gamma va a ser 1. Esto es el factor gamma, ¿vale? La velocidad propia en la coordenada tiempo en física newtoniana no relativista, porque esto va a ser casi igual a esto, va a ser aproximadamente 1. Sin embargo, aquí las velocidades propias en las coordenadas espaciales, fijaos, si van a ser velocidades mucho más bajas que la velocidad de la luz, como normalmente son, algo dividido un número muy grande hace que lo podamos aproximar a 0. ¿De acuerdo? Bueno, imaginaos que estos son 100 metros por segundo en comparación con 300.000 kilómetros por segundo. Por eso he decidido representar las velocidades propias de esta manera, porque así es más evidente que en física newtoniana el único término en la ecuación geodésica que va a participar y que sea relevante es la velocidad propia en la coordenada tiempo y no en las coordenadas espaciales. Nos facilitan muchísimo las cosas, pero mucho, fijaos. Tenemos la ecuación geodésica, bien, de estas velocidades propias, las únicas que nos van a contribuir de manera significativa en la ecuación son aquellas, como ya hemos visto, donde la velocidad propia es en la coordenada temporal, donde alfa y beta son 0. Y eso lo que hace es fijarnos los símbolos de Christoffel a los símbolos que tienen 0 como índices covariantes, para que hagan la contracción con los índices contravariantes de la velocidad propia. Fijaos, esto ya nos reduce muchas de las ecuaciones que tenemos que resolver. Hay otro punto además que nos simplifica, que el tiempo propio
en las ecuaciones relativistas lo podemos sustituir por el tiempo normal y corriente de coordenadas. Y así tenemos una aceleración normal y corriente newtoniana, donde tenemos una doble derivada, un doble cambio de las coordenadas con respecto al tiempo normal y corriente. Además, esto hace que como consideremos que la velocidad propia en las coordenadas tiempo es igual a 1 por 1 por el símbolo de Christoffel, es simplemente esta expresión menos símbolo de Christoffel con la coordenada mu y con estas coordenadas 0, 0 como índices covariantes. Nos ha simplificado mucho y aún podemos simplificar más las cosas. El desplazamiento, la aceleración de la gravedad, es una aceleración radial. Como vosotros sabéis, va al centro de la Tierra. Es la aceleración gravitatoria radial hacia abajo, ¿no? Entonces, si tenemos la Tierra aquí, tenemos un objeto que se está moviendo con una aceleración, lo va a hacer en la dirección radial. ¿Por qué? Porque no estamos considerando las direcciones angulares, ni las polares ni las azimutales. Solo la coordenada R, solo la coordenada 1. Por lo tanto, este mu de aquí lo podemos fijar a la coordenada 1 de nuestras ecuaciones. Y esto es la doble derivada de la coordenada radial con respecto al tiempo. Es la aceleración gravitatoria, dirección radial, con el tiempo. Y nos dejaría esta ecuación para resolver. Fijamos la coordenada 1 contravariante aquí, que corresponde al radio, y eso hace que se fije aquí el índice 1 en nuestro símbolo de Christoffel. Entonces, de todos los símbolos de Christoffel que podíamos haber obtenido, únicamente con que calculemos este símbolo de Christoffel, ya vale. Y fijaos además, esto es una aceleración que es equivalente a este menos símbolo de Christoffel, con lo cual la aceleración vuelve a ser igual a una característica geométrica del espacio-tiempo. Todo se resume a calcular este símbolo de Christoffel. Pues vamos a calcularlo. Y tenemos aquí, pues con todos los índices, pues vamos a ir cambiando los índices para poder obtener este de aquí, donde mu será 1, alfa y beta serán 0. Pues ponemos el 1 aquí y nos corresponde el 1 aquí, ya no tenemos, y el resto 0, 0, pues son los alfa y beta, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y ahora fijaos, tenemos este gamma de aquí, pero si gamma es diferente de 1, este componente del tensor métrico va a ser 0. Por lo tanto, tenemos que fijar aquí el 1, la coordenada 1. Y esto nos da lugar a la siguiente ecuación. Nos da lugar a que sea la contracción del componente contravariante 1, 1 del tensor métrico, y estas dos derivadas que teníamos aquí, las dos son 0, porque son derivadas con respecto del tiempo, además de componentes mixtos del tensor métrico. Es la derivada en el tiempo de un número, por lo tanto son 0. Y nos queda únicamente esta expresión, que es igual al componente contravariante 1, 1 del tensor métrico multiplicado por la menos derivada en el radio del componente 0, 0 del tensor métrico. ¿Vale? Esto lo arreglamos un poquito, lo quitamos del paréntesis, nos queda por resolver esto. Volvemos a poner aquí el tensor métrico y fijaos, el índice, el componente 1, 1 del tensor métrico, aquí es un covariante, este es un contravariante, pero el 1, 1 corresponde al 1. Un covariante y un contravariante pues son lo mismo, porque el inverso del 1 es 1. Por lo tanto, esto de aquí lo vamos a poder sustituir por un 1. Y esto de aquí es una derivada con respecto de la coordenada radial de esta función, que es el componente 0, 0 de nuestro tensor métrico. Entonces ponemos el 1 aquí y ahora tenemos que hacer la derivada, que es básicamente la derivada de esta función con respecto al radio. Y esta derivada pues es bastante sencilla de resolver, como vamos a ver.
Vamos a operarlo. Tenemos la derivada y hay varias cosas interesantes. En primer lugar, tenemos este menos de aquí que lo podemos meter dentro para que se transforme esto en un más y esto en un menos. Ya está, nos hemos quitado ese menos de aquí. Y ahora fijaos, la derivada de un número menos una función, la derivada de un número es una constante, esto va a ser 0. No va a contribuir a la diferenciación, por lo tanto, la diferenciación vamos a tener que hacerla exclusivamente con esa función. ¿Vale? Sacamos el menos fuera y el resultado es la derivada de esta función con respecto al radio dividido entre 2. Pero fijaos, el 2 mg son constantes, se pueden sacar fuera. Este 2 con este 2 se puede simplificar. Esos 2 se simplifican, este mg ahora lo podemos sacar fuera y nos queda mg, la derivada de 1 entre r con respecto al radio. Y esta derivada, como esto es r a la menos 1, es menos 1 que va a salir fuera, nos va a transformar este menos en un más, 1 dividido r al cuadrado. Es una derivada directa muy rápida, si queréis podéis hacerla en el papel. Y el resultado pues nos da esto, más mg dividido r al cuadrado. Este es el símbolo de Christoffel que queríamos calcular, el 1, 0, 0. Finalicemos. Esta es la ecuación que queríamos resolver, esta es nuestra aceleración radial, que es igual a menos el símbolo de Christoffel que hemos calculado. Entonces la aceleración es igual a menos mg r al cuadrado. Tiene un signo menos porque la aceleración es de una fuerza de atracción. Por lo tanto, tiene signo negativo con respecto a la coordenada radial. Podemos multiplicar esto por la masa, masa por aceleración, y tenemos aquí G, masa grande, que es la que nos genera el campo gravitatorio, masa pequeña, que es la del objeto que se está moviendo, dividido la distancia radial al cuadrado. Esto es igual a fuerza, es igual a menos gmm r al cuadrado. Y fijaos, ¿conocéis esta ecuación? El símbolo de Christoffel correspondía a la aceleración gravitatoria y hemos generado de vuelta la ley de gravitación de Newton a partir exclusivamente de una métrica de espacio-tiempo, de una métrica que hemos obtenido por relatividad especial. Sí, pero a partir de una métrica y de la ecuación geodésica, que es una ecuación eminentemente geométrica. Hemos utilizado conceptos geométricos para derivar la ecuación de Newton de la gravitación. Las conclusiones: la ecuación geodésica corresponde a una ecuación de aceleración, pero en términos geométricos. La geometría en este caso está sustituyendo a las fuerzas. Pero seguimos todavía con el problema principal de Einstein sin resolver. Estas ecuaciones y su ecuación original, primitiva de campo, nos están funcionando bien con aproximaciones newtonianas. Pero, sin embargo, la ecuación de campo, como ya vimos, de Einstein, esas dobles derivadas del tensor métrico, fallan en una característica fundamental, en que no cumplen las ecuaciones de continuidad. ¿De acuerdo? El tensor de energía y momento sí que la cumple, pero no el tensor métrico, con lo cual todavía nos falta algo para poder llegar a las ecuaciones de campo finales de Einstein. En las lecciones anteriores hemos aprendido todas las herramientas matemáticas necesarias, símbolos de Christoffel, ecuación geodésica, algunos conceptos del tensor de energía y momento. Hemos aplicado en esta lección una pequeña aproximación newtoniana para que veáis cómo funciona, y ahora vamos a continuar con el trabajo de Einstein de esos 10 años de aprender geometría diferencial para poder derivar sus ecuaciones de campo en su forma final.
Espero que os haya gustado esta lección. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo aquí un enlace al curso de relatividad especial de Einstein, que es absolutamente necesario para poder entender el de relatividad general, y también os dejo un enlace a la lección donde derivamos esa métrica del espacio-tiempo de la gravitación newtoniana en relatividad especial. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal pinchando en el ratoncito y recibiréis de esta manera notificaciones cada vez que suba una nueva lección. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.